Sí, con una sonrisa despiadada. ¿Sí o no? ¿Cuántos están contentos? Eso, vamos, denle otro aplauso al Señor, pues. Vamos. ¿Quiénes estuvieron ayer en el evento donde estuvo Agustín Laje hablando acerca del wokismo? Levanten la mano los que estuvieron ayer. El dedo. ¿Quiénes no fueron? La próxima tenemos que ir, no se vaya a quedar porque esos eventos son buenísimos. Tuvimos a Agustín Laje hoy, estuve en la mañana por allá en Woodbridge y tuvimos un tiempo poderoso, un tiempo maravilloso. ¿Cuántos se conectaron con Iglesia Central hoy en la mañana del servicio? Levanten la mano los que se conectaron con Iglesia Central, levanten la manito. 1, 2, Reinita. ¿Quién más se conectó? Y yo les comparto siempre ahí el servicio en Facebook Live para que lo puedan ver. ¿No lo miró nadie de ustedes? ¿No lo escuchó? No. Santo Padre. Qué barbaridad, Señor. Bueno, mire, una de las áreas que es importante fortalecer en nuestras vidas es el área espiritual. Nosotros vivimos en una sociedad, y así nos hemos vuelto nosotros conforme a la sociedad, muy emocional. Nosotros hemos aprendido a ser muy emocionales, muy sensibles. Nos hemos inclinado demasiado a una área donde opera el sentimentalismo. Nos hemos vuelto muy sentimentalistas. ¿Cuántos hay así aquí? ¿Sí o no? Nos hemos vuelto muy emocionales, demasiado emocionales en extremo. Así es la sociedad el día de hoy. La sociedad de hoy está muy llena, a la sociedad la gobierna las emociones y los sentimientos. Y nosotros no fuimos creados para ser gobernados por nuestras emociones. ¿Sí o no? No son las emociones que deben de gobernar tu vida, ni la mía. A mí, mi vida la debe de gobernar la fe en el Hijo de Dios. Absolutamente todo en la vida se deduce a un solo camino, la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros en Estados Unidos tenemos la sociedad, este país es el país a nivel mundial más enfermo, con más problemas psicológicos, emocionales. En este país está la gente más estresada del mundo. ¡Qué silencio! ¿Sí o no? Aquí en este país encontramos la gente más depresiva. El hacerse médico es una buena profesión porque no te van a faltar los clientes. ¿Sí o no? Entonces, pero por la razón por la que se da estadísticas de personas enfermas es porque la gente no ha cimentado su vida en el Señor, no ha cimentado su vida en Cristo, sino en sus emociones. Las emociones se nos fueron dadas para proyectarnos en nuestras relaciones personales de una manera equilibrada, de una manera sana. Tenemos que aprender a ser equilibrados con nuestras emociones y no ser radicales como lo estamos siendo. El problema es que no hemos aprendido a ser equilibrados en nuestras emociones. Dígale al que está a su lado, hay que equilibrarnos, dígale. Por ejemplo, cuando a una niña, un joven le dice, contigo voy hasta la muerte, le dice. ¿Sí o no? ¿Cuántos chicos le han dicho así a una chica? ¿Sí? Le dice, contigo voy hasta la muerte, le dice. Y es pura mentira. Le dice, contigo le dice, no puedo vivir. Pero el tipo está vivo, no se ha muerto. Entonces está vivo, no se ha muerto, quiere decir que te está mintiendo y te está manipulando. Y las niñas le hacen, cómo me ama. ¿Sí o no? ¿Cuántos le bajaron el cielo y la tierra a su esposa cuando la enamoraban? Esposas, mírenme acá las esposas. ¿Cuántos hombres, su esposo le bajó el cielo y la tierra cuando la enamoraba?
te voy a dar aquí, te voy a dar allá. Y el tigre no tenía ni dónde caerse muerto. Y ya después, una vez te casaste con él, ya no te dio el cielo ni la tierra, te dio los trastes para lavarlos y te exigió lonches y desayunos para ir a trabajar y comer. ¿Sí o no? Entonces, vivimos en una sociedad que es muy emocional. El problema que nosotros tenemos es que vivimos muy de acorde a nuestras emociones. Si siento ir a la iglesia, voy porque hoy me siento espiritual. ¿Sí o no? Hoy siento que quiero ir a la iglesia. Ando empoderado hoy. Y otro día te levantás como el peor pecador del planeta. Bueno, hoy me siento mal, hoy no voy a la iglesia. ¿Sí o no? Entonces, el problema es que hoy en día nos están gobernando las emociones, los sentimientos. Y las emociones y los sentimientos nos van a llevar a ser personas frágiles, débiles. ¿Sí o no? Y eso está comprobado. Un muchacho, un joven, cuando enamora a una niña, él sabe por dónde entrarle a la niña. Él le va a entrar a la niña por las emociones. Le dice, estás hermosísima, estás bella. Le dice. ¿Sí o no? ¿Sí o no le dicen así? Y empiezan los chicos, los muchachos empiezan a estimular las emociones de las niñas. Empiezan a estimularle las emociones. Todo lo daría por ti, le dice. Y el ingrato no le da nada. Ni la hora le da. Ni la hora. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy gobiernan las emociones. Y cuando gobiernan las emociones, todo se vuelve muy frágil. Nosotros, para tener balance en nuestras vidas, en cada área de nuestras vidas, necesitamos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos al Rey de Reyes en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y lo que hoy vemos en la vida, en el diario vivir, no me deja mentir. ¿Sí o no? En este país tiene gente muy próspera, gente muy bendecida, gente que hace mucho dinero y no va a la iglesia. Hay millonarios que no buscan de Dios. Pero si usted entra un poquito en su vida privada, usted se va a dar cuenta que son gente muy ávaras. Porque solo Cristo puede crear el balance en una persona. También usted se va a dar cuenta que las personas que tienen dinero, que son millonarias, se vuelven muy sensibles a las pérdidas. No les gusta perder. Cuando pierden $10, $20, $100, se vuelven violentos, se vuelven ansiosos, se vuelven muy prepotentes, se vuelven airados, le gritan a sus empleados. ¿Cuántos han experimentado eso así? ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Por qué? Porque esa persona no ha cimentado su vida en Cristo, no ha cimentado su vida en el Señor. Y cuando uno no cimienta su vida en el Señor, uno se vuelve frágil. Porque es imposible ser fuerte sin Cristo. ¿Está conmigo? Es imposible a nosotros ser fuertes. No podemos ser fuertes sin Jesús. Necesitamos a Jesús para ser fuertes. ¿Está conmigo? Solo en Cristo podemos ser personas estables, personas sanas. Mientras Cristo no está, vamos a caer en las garras de las emociones. Dígale al que está a su lado que no te atrapen las emociones. Dígale a la joven que está soltera, no le crea las palabras a ese bandido que son pura mentira y chantaje, dígale. Son puro engaño. Ya a la hora lo que te vas a andar exigiendo es que le hagas la comida, que le laves los platos, que le cortes las uñas, que le barbas las axilas. Te va a querer agarrar de criada. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, nosotros no podemos vivir la vida nosotros no podemos vivir nuestra vida desde un fundamento emocional. Yo no puedo vivir mi día a día fundamentado en mis emociones, porque entonces me vuelvo una persona débil. Y es imposible que podré afrontar lo que viene por delante. Es imposible poder enfrentar lo que viene adelante de mí
si soy una persona demasiado emocional. El ser emocional, cuando eres emocional, todo te afecta, para bien o para mal. Cuando tu novio te enamoraba o tu esposo te enamoraba, tú te sentías una blanca paloma volando, ¿va? Te sentías Julieta. Pero ya después, cuando el tipo te grita, te maltrata, y cuando te sea infiel, si un día lo es, cuando te engañe, cuando te mienta, cuando te deje, cuando se vaya, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar a llorar? Entonces, lo que la gente hace es que cuando vienen situaciones difíciles, dificultades duras, se tiran a llorar, sufren, porque están fundamentando su vida en las emociones. Para vivir debemos de ser personas fuertes. Diga conmigo, fuertes. La fuerza de un ser humano no está fundamentada en su humanidad, sino en la fe del Hijo de Dios. Solo podemos ser fuertes en Cristo Jesús, Señor nuestro. En nuestra carne es imposible ser fuerte. Nunca usted va a poder ser fuerte en su carne. Usted nunca va a resistir la tentación del diablo en su carne. Usted nunca va a poder resistir la tentación del dinero en su carne. Usted necesita a Cristo. ¿Sí o no? Entonces, yo les quiero compartir hoy en día cómo vivir la vida y cómo enfrentar los desafíos de mañana. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Entonces les quiero hablar de la fortaleza. Diga conmigo fortaleza. Diga conmigo fuerza. Diga conmigo valentía. Vamos, todos digan conmigo fuerza, fortaleza, valentía. Diga conmigo, eso es lo que yo voy a hacer. Para vivir bien, para ser personas fuertes, oiga bien, para ser personas fuertes necesitamos tener un modelo de vida. Cada uno de nosotros debemos de vivir de acuerdo al modelo, de acuerdo a quien nos guía a cómo debemos vivir. Muchos hoy en día viven conforme a su manera de pensar. Nadie me tiene que decir cómo yo vivo, cómo yo hago las cosas en mi casa, menos el pastor. Porque a veces uno comete el error o la palabra te lleva a dar ciertas direcciones como un ser humano debe vivir, cómo actuar, cómo pensar, etcétera, pero siempre en el marco de la palabra. ¿Sí o no? Entonces ya cuando uno toca esas áreas, a veces nos ofende. Entonces una instrucción de la palabra no la tomemos como algo que atente en contra de nuestra vida, sino que debemos de tomarla como algo que debemos practicar. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Entonces, nosotros debemos siempre examinar, detenernos, meditar, examinar cómo estamos viviendo nuestra vida. Cómo vivimos, quiénes somos, qué es lo que proyectamos. ¿Estamos viviendo de acuerdo ¿será que estamos viviendo de acuerdo a como la palabra dice? ¿O estoy viviendo de acuerdo a como yo pienso? Vivir de acuerdo a como uno piensa es un problema. Porque si no vivimos de acuerdo a la palabra y vivimos de acuerdo a como nosotros creemos y pensamos que se debe de vivir, podemos estar viviendo en un error. ¿Sí o no? Por eso hoy en día tenemos generaciones muy endebles. Tenemos hoy jóvenes muy frágiles. Tenemos jóvenes, niñas como femeninas como masculinos, muy endebles, muy frágiles, muy emocionales, muy sentimentales. Porque en el seno del hogar, cuando esos muchachos estuvieron en el seno del hogar, el hogar no vino a ser una escuela militar, sino que vino a ser un club social. ¿Está conmigo? Por eso es que la iglesia no es un club social. La iglesia es el cuartel del general que se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un ejército activo, no es un hospital.
Entonces este lugar no es un hospital. Dígale al que está a su lado, no es un hospital. Aquí los enfermos no vienen a seguir enfermos toda su vida. No, aquí usted vino enfermo, el Señor lo sana. Luego de ser sano, el Señor lo pasa a ser sargento. Luego de sargento a teniente y luego de teniente a mayor y luego a hacer la obra del Señor. Pero el Señor no deja a nadie sano. Entonces, uno de los errores que como padres hemos cometido es que hemos hecho de nuestro hogar un club social. El niño se lo merece todo, absolutamente todo, sin compromiso alguno. ¿Sí o no? Nosotros no podemos, para formar personas fuertes, hijos estables, no podemos hacer de nuestro hogar un club social. Su hijo en el seno de su hogar tiene que tener obligaciones. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Pero el problema es que hoy nuestros hijos tienen acceso a todas las cosas y está bien, es nuestro derecho. Comida gratis, con lavada de platos incluida. El niño ya tiene 18, 19 años y la mamá le lava la ropa, le plancha la ropa y casi se la pone. ¿Sí o no? Es cierto que un día tu mamá te bañaba o tu papá te bañaba y todo, pero ya que te siga bañando a la edad que tenés, ya es el colmo de los colmos, ya es imposible ya. No me quedes viendo así, Gabriel. Ya. Entonces, hoy estamos formando niños de papi y de mami. Dicen las estadísticas que hoy un niño pasa de 10 a 15 horas en su tablet o en su teléfono desde que nace a los 10 años. ¿Sí o no? Imagínate lo que no sé. Es más, cuando un niño pasa de cero, según las estadísticas del Departamento de Salud, de 0 a 10 horas, no lo estás formando tú, te lo están formando las redes. Te lo está formando el YouTube, ya sea Nickelodeon, Cartoon Network, etc. Tú no estás educando a tu niño, te lo están educando a ti. Te lo están formando a ti. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros de nosotros? Para ver y compararnos, para darnos cuenta, debemos de compararnos con Jesucristo. ¿Se ha comparado usted alguna vez con Jesucristo? Os pregunto, ¿nos podemos comparar con Jesucristo hoy y ver el modelo de vida que Jesucristo tenía y ver el modelo de vida que nosotros tenemos? Pregunto, ¿cómo cree usted que Jesucristo vivía la vida? ¿Cómo cree usted que Jesucristo confrontó la vida? Desde el momento que Jesús sale en escena, ¿cómo el Señor se proyectó a la vida? ¿Quién era Jesús realmente? Vamos, ayúdenme, levante la mano quien quiera contestar. ¿Cómo Jesús se proyectó a la vida, Eric? ¿Débil o fuerte? ¿Sí o no? ¿Cómo nosotros nos estamos proyectando a la vida? Alguien más que me ayude. ¿Cómo era Jesús? ¿Valiente o cobarde? Hello, ¿cómo era? Valiente. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nosotros andamos con miedos? ¿Por qué andamos con temores si nadie te anda persiguiendo? Nadie te quiere matar. Y fue tan violento, oiga bien, el nacimiento de Jesús fue tan violento y radical que desde que Jesucristo era una pequeña criatura, el diablo quería matarlo. El enemigo quería terminar con su vida mientras estaba en el vientre de su madre. Pero gracias a Dios que Jesucristo tenía una familia valiente y poderosa. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántas familias hay aquí? Valientes y poderosas. Ay, Señor. ¿Cuántas familias hay aquí que son valientes y poderosas? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estamos creando en nuestro hogar y qué estamos haciendo de nuestra vida? ¿Será que en nuestro hogar estamos creando, construyendo hijos o jóvenes que van a ser los débiles del mañana o los conquistadores del mañana? ¿Qué estás haciendo con tu familia?
¿Será que estamos creando los muchachos conquistadores o los que van a ser conquistados mañana? ¿Qué estamos construyendo en el seno de nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo de nuestra familia, de nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo de nuestro hogar? Hello. ¿Qué está haciendo usted de su hijo? ¿Al que le hacen bully o el que hace bully? Sí, porque aquellos niños que se quejan en la escuela, ay, me hicieron bully en la escuela. Los bandidos ya tienen 25 años, vienen a la iglesia y le dicen a la mamá, mamá, me hicieron bullying en la iglesia. Un par de nalgadas dele y una regañada y dígale, deje de andar con niñerías, que usted es un guerrero, usted es una guerrera. A usted nadie le hace bullying. Usted es fuerte, usted es valiente. Vamos, dale un aplauso al Señor. Imagínate. O sea, podemos estar creando en el seno de nuestro hogar los pobres de mañana o los millonarios de mañana, de acuerdo a nuestra perspectiva de vida. Entonces, ¿qué estamos creando en nuestros hogares? ¿Los Durdacher de mañana? ¿Qué estamos creando en nuestros hogares? Los que van a agarrar el trabajo más fácil y no estoy hablando mal de hacer DoorDash, ¿cómo se llama del otro trabajo? De andar en carrito ahí repartiendo comidita y recoger. Los ubereros, o sea, no es que esté mal, está bien para usarlo como escalón, pero no como una profesión. Hello. Entonces, ¿qué estamos construyendo hoy? ¿Los débiles de mañana o los fuertes de mañana? ¿Qué estamos haciendo con nuestro hogar? En nuestro hogar, con la vida de nuestros hijos. ¿Los adictos de mañana o los poderosos de mañana en la palabra de Dios? ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Eso. ¿Sí ve? Entonces, nosotros necesitamos, señores, tomar el modelo de Jesús. Diga conmigo, el modelo de Jesús. El modelo de Jesús nos muestra quién era Jesús. Simplemente tenemos que mirar a la palabra de Dios, lo que está escrito, y ver todo el recorrido de vida de Jesús para darnos cuenta quién era Jesús, porque de la manera que Jesús vivía nos demuestra quién era Jesús. Por eso usted, cuando alguien le chismee de alguien, no escuche el chisme de la persona, mire el estilo de vida de esa persona. Cuando alguien me viene a hablar mal de alguien a mí, yo le escucho para saber, pero quien me dice la vida y el fundamento y la credibilidad de esa persona no son las palabras de otros, sino su estilo de vida. ¿Sí ve? Entonces no busquemos palabras para identificar cómo alguien es. Miremos las acciones que nos van a hablar de esa persona. Sus actos de vida, sus acciones nos van a decir si es una persona fuerte o es una persona débil. ¿Está conmigo? Entonces, cuando nosotros vemos a Jesús en el escenario tierra, como Dios hecho hombre caminando en medio de nosotros, ¿qué concepto usted tiene de Jesús? ¿Cómo era Jesús mientras caminó en el escenario tierra? ¿Cómo inició Jesús a vivir? ¿Cómo enfrentó Jesús la vida? Ayúdeme, alguien que me responda. ¿Ah? Valiente. ¿Sí era una vida valiente la vida de Jesús, sí o no? ¿Sí era una vida fortalecida por el Espíritu Santo, sí o no? Entonces, ¿a quién tenemos que nosotros ver para poder tomar consejo y tomar un modelo de vida? Ay, qué emocionados están. Ya va a venir lo emocionante porque estoy tratando de enseñar un principio. ¿Sí o no? Entonces, ¿a quién nosotros tenemos que ver para poder tomar modelo de vida y para poder ser? El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos que imitar para poder vivir a Cristo. Y si tú imitas a Cristo, vas a vivir bien,
vas a vivir fortalecido, vas a vivir empoderado, vas a vivir bendecido, vas a vivir transformado. Nada ni nadie te detendrá, porque aquel que imita a Cristo va a ser honrado por Cristo, por el Cristo al cual imita. Denle un aplauso al Señor, pues. Eso. Entonces, Jesucristo estaba preparado, diga conmigo, preparado para vivir con fortaleza. Jesucristo fue preparado para vivir con valentía. De eso se trata el Evangelio. Una vez que venimos a Cristo, una vez que venimos a Cristo, necesitamos ser gente poderosa, ser gente valiente, ser gente que gobierna, porque el Evangelio no te hace débil. El Evangelio no te hace dar lástima. El Evangelio te hace ser admirado por muchos. Pero yo no me explico. Hoy hay muchos religiosos que piensan que el Evangelio es para dar lástima. Por eso hoy se saludan así: hola hermanito, ¿cómo está? No, usted no le diga al hermano aquí en la iglesia hermanito. Usted dígale: mi guerrero, mi campeón, ¿cómo está mi valiente? Porque vamos, dale un aplauso al Señor. Porque nosotros no venimos a este mundo a dar lástima. Nosotros no venimos a este mundo a ser miserables. Nosotros no venimos en este mundo a ser pobres. ¿Cuántos vinieron a ser pobres a este planeta? ¿Cuántos vinieron a dar lástima a este planeta? ¿Cuántos vinieron a ser débiles en este planeta, que las emociones los zarandeen para aquí y para allá? ¿Verdad que nadie vino a ser así? Nadie vino a ser débil, nadie vino a ser enfermo, nadie vino a ser pobre, nadie vino a ser miserable. Señores, si usted está aquí es porque Dios lo envió a este mundo para gobernar. Dios lo envió a este mundo a ser fuerte. Dios lo envió a este mundo a conquistar. Diga conmigo: vine a conquistar, vine a gobernar, no a ser gobernado. No vine a ser pobre, vino a ser el próximo millonario. No vine a ser débil. Vamos, dale un aplauso al Señor. Vine a ser fuerte, vine a conquistar, no a ser conquistado. Pero para eso necesitamos romper nuestras emociones que no nos sirven. Necesitamos romper nuestras emociones. Necesitamos romper nuestros argumentos. Dígale que está a su lado y basta ya con sus argumentos. Es que el pastor dice aquí, dice allá, que dice aquí, que dice por allá. No, la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, para mí debe de ser amén y amén. Gloria a Dios. Vamos, dale un aplauso fuerte al Rey. Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Y Lucas capítulo 4, versículo 16 al 20. Oiga bien lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. El 14 y el 15. Lucas 4, 1 y 2. Y Lucas 4, 14 y 15. Dice Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. De ahí entonces vino la tentación. Versículo 14, lo vamos a saltar para no leer todo eso. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Diga conmigo: Jesús vino lleno del Espíritu y volvió en el poder del Espíritu. No dice en sus emociones. Por eso nosotros necesitamos parar de las emociones. A veces venimos a la iglesia para ser entretenidos, para que el pastor predique bonito, pero no venimos para ser exhortados, no venimos para ser corregidos, no venimos para ser direccionados, no, venimos para ser emocionados. Por eso hay muchas iglesias que el día de hoy alimentan las emociones de la persona. Y es ahí cuando usted mira a las personas en el altar. ¿Sí o no? ¿Cuántos los han visto en Facebook? En indios, va y pasan las viejitas ahí saltando aquí, mire. ¿Sí o no? Y luego hablando en lenguas. O sea, si alimentan emociones. La palabra dice que Jesús vino, diga conmigo, lleno del Espíritu. Y diga conmigo otra vez, en el poder del. No vino lleno de sus emociones, ni en el poder de sus emociones, ni sus deseos, sino en el poder del Espíritu.
¿Cómo estaba Jesucristo desde ese momento en adelante para enfrentar la vida? ¿Cómo estaba el Señor? Señores, el Señor dijo de aquí, imagínense un atleta aquí, dijo el Señor, aquí ya me tentó el diablo, lo vencí, aquí estoy listo para hacer la voluntad del Padre. Hágale así como que es una carrera de velocidad. ¿Cuántos están listos para vivir su vida de una manera valiente y no de una manera cobarde? No se ande escondiendo de migración, no ande con tonteras, no. Ay, no venga aquí porque aquí está bien. No, usted vaya donde tiene que ir, viva como tiene que vivir, haga las cosas cuando las tiene que hacer. No tenga miedo porque a un valiente el diablo le huye. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo amén. Entonces, señores, no podemos proyectarnos a la vida de una manera cobarde. Necesitamos matar nuestras emociones para poder vivir en el poder del Espíritu, porque solo en el Espíritu vamos a poder tomar la fortaleza que necesitamos, porque solo el hombre interior puede tomar del Espíritu Santo de Dios, no la carne. El problema es que hoy somos muy carnales para vivir. Buscamos alimentar la carne en todas las cosas y en todas las áreas, pero menos buscamos alimentar el espíritu que Dios puso en nosotros. ¿Cuántos saben, o quiero preguntarles, que alguien me ayude, qué come el Espíritu de Dios que está en ti? ¿Qué come tu espíritu? Ayúdeme, ¿qué come tu espíritu? La palabra. ¿Qué come? La palabra. ¿De quién? Entonces, ¿por qué no alimentas tu espíritu para ser fuerte? Para ser fuerte espiritualmente, necesitamos, número uno, creer a la palabra de Dios. El problema que nosotros tenemos es que venimos a la iglesia listos para refutar la palabra. Venimos con un pensar y un sentir de que venimos a ser manipulados, no instruidos por la palabra. Prácticamente desde que entramos y venimos con una mente dispuesta a no creer lo que la palabra dice. Entonces, señores, creer la palabra es la primer característica que nosotros necesitamos desarrollar para ser personas fuertes. Porque cuando usted cree la palabra de Dios, lo que Dios dice, esa palabra se hace vida en ti. Esa palabra es la que te hace respirar, te hace pensar. Es la palabra que te hace ir y venir. Es la palabra que te lleva, es la palabra que te guarda. Porque tu vida está cimentada en la palabra. Les doy un ejemplo. José y María. María queda embarazada. El ángel viene y le habla. Y ella queda embarazada. Y una vez Jesús nace como una pequeña criatura, el ángel se le aparece a José. Y el ángel le dice a José, José, vengo de parte de Dios. Y Dios dice que vayas a Egipto porque Herodes busca al niño para matarlo. ¿Qué harías tú con una noticia de ese nivel? De muerte. Que te digan, mira, te anda buscando la migración, andan preguntando por ti, fueron por ti a la iglesia. Que te digan, mira, el médico, vas al médico, te chequeas y de repente el médico te dice, mira, el diagnóstico aquí que te tenés es de muerte. Que de repente te den una mala noticia y te digan, mira, tu mamá, tu papá, o te digan, tu hijo, tu hija. ¿Estamos preparados para las malas noticias? ¿Cómo tomaríamos una noticia de muerte? ¿Cómo tomaríamos una noticia difícil? ¿Cómo tomaríamos una noticia de esa magnitud? Muchos de nosotros nos tiramos a llorar, a descargar, a hacer escándalo. ¿Cómo tomarías la noticia de una infidelidad de tu marido? ¿Cómo la tomarías? Entonces, cuando José recibe la noticia, dice la palabra que el ángel se le revela a José en sueño y José se levanta a medianoche y dice que toma a su esposa y le dice, mira, amarillita, vámonos. Y la toma, no, vos no me fue. Toma a su esposa, vení mamacita contigo en la cama. Vení, baby. Van a pensar más.
Y toma a la esposa y le dice: mamacita, haga maletas que nos vamos. Y dice la palabra que partieron ¿a dónde? ¿Sí ve? Entonces, José cuando escucha la palabra, él hace caso omiso de la muerte de la cual el ángel estaba hablando. José se aferró a la palabra que el ángel le dijo: José, vete a Egipto con tu familia, permanece allá hasta que yo te diga: allá en Egipto yo voy a estar contigo. José cree la palabra, toma la palabra, porque cada vez que tú tomas la palabra, dígale que está a su lado, cada vez que usted cree y toma la palabra, ¿sí ve? El diagnóstico de muerte, el problema que estás enfrentando no crece, se disminuye ante el poder de la palabra. Por eso nosotros no podemos ver el problema superior a la palabra. La palabra de Dios es superior a cualquier problema que tú tengas, a cualquier dificultad que estés enfrentando, a cualquier situación difícil que vivas. Señores, la palabra de Dios es superior. Dígale que está a su lado: la palabra de Dios es superior. La palabra de Dios es superior a todo. No hay problema que tú no puedas vencer en este escenario tierra mientras tienes la palabra como un arma de batalla. Si tu hijo se pierde y se va al mundo, crea a la palabra que volverá a Cristo. Si sus finanzas están mal, crea la palabra que Dios lo bendecirá. Si su cuerpo enferma, crea la palabra que será sano. Si hay problemas en el hogar, si hay problemas a la familia, crea en la palabra, porque usted verá el resultado de la palabra, no verá el resultado de la desgracia. Las emociones nos garantizan que vamos a ver desgracia toda la vida, porque aquel que es muy emocionalista, todo lo lleva a la desgracia. Ay, el pastor dijo esto. Ay, me dijo que iba a ser así y ahora no es así. Me quiero morir. Por eso hoy en día tenemos altas tasas de suicidio en este país, porque hay gente demasiado emocional. Y usted no vino a vivir una vida emocional. Usted vino a vivir una vida de fe. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Vamos pues, denle un aplauso al Señor. Entonces la vida de Jesús no inició de una manera pacífica. Cuando Jesús inicia a vivir, señores, no inició de una manera de bonanza, de armonía. ¿Sí o no? Si usted observa la vida de Jesús desde el momento que nace en el lugar más denigrante y más pobre. ¿A dónde nació Jesús? ¿Y qué es el pesebre? La canoa donde los animales comen. ¿Sí ve? Y después que antes que Jesús nazca, los religiosos querían matar a María, querían linchar a María para que Jesús no naciera, porque estaba en adulterio, decían ellos. Ahora, piensa en María. ¿Cómo era María para que las presiones externas no lastimaran a lo que estaba dentro de ella? Porque un bebé, cuando es engendrado en el vientre de su madre y está en el vientre de su mamá, todo lo externo lo afecta para bien o para mal. ¿Sí o no? Si lo rechazan, lo afectan. Si el esposo le es infiel a la esposa mientras está embarazada, lo afecta. Todo lo afecta. Pero María no era una mujer débil. No era una mujer emocional. Era una mujer del espíritu que creía la palabra, porque cuando el ángel le dijo: de tu vientre vendrá el Salvador del mundo, ella le dijo: sí, Señor, úsame a mí, aquí estoy. ¿Sí o no? ¿Cuántos vamos a creer a la palabra del Señor para ser gente verdaderamente fuerte y que podamos enfrentar las situaciones difíciles de la vida? Entonces María, desde que era una joven, era una mujer estable, era una mujer madura, era una mujer fuerte. ¿Por qué?
Porque la fortaleza que tú necesitas para enfrentar la vida no está detrás de tus argumentos, no está detrás de tus gritos ni mis gritos, no está detrás de tu cara dura ni mi cara dura, no está detrás de tu autoritarismo, está detrás de la vida del Espíritu que tengas y cuánto le creas a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén así poderosamente, fuertemente? ¿Está interesante esto? Va. Aunque usted haga cara que sí, pero sí está interesante. ¿Quién era Cristo? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Un hombre fuerte o un hombre débil? ¿A quién debemos imitar nosotros? ¿A quién? Cristo. ¿Y por qué no lo imitamos entonces? Porque el problema hoy en día es que no imitamos a Jesús. Y hablamos que somos súper espirituales, pero no imitamos a Jesús en lo más mínimo. Lo que me va a hacer fuerte a mí es que yo imite la vida de Jesús. Yo debo de imitar a Jesús, yo debo de imitar a mi Señor, porque si yo lo imito a Él, viviré como Él vivió y caminaré como Él caminó. ¿Está conmigo? Diga conmigo, para ser fuertes, número 1, necesitamos creer a la palabra de Dios. Primer principio que yo le doy ahora. Para ser fuertes, diga conmigo, para ser fuertes, necesitamos creer la palabra de Dios. Creer la palabra de Dios te dimensiona a hacer la palabra de Dios. Porque la fe sin obras es. Entonces, si yo digo tener fe, pero yo no tengo obras, soy mentiroso. Yo debo moverme conforme a la fe. Yo debo de vivir conforme a la fe. Yo debo de pensar conforme a la fe. Vivir en mi día a día conforme a la fe. Todo está fundamentado en vivir conforme a la fe. ¿Sí o no? La palabra dice, 1 Corintios capítulo 13, dice, es pues la fe, dice la certeza. Romanos capítulo 12, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y 1 Corintios capítulo 13 dice que la fe es, diga conmigo, la fe es sufrida, la fe es benigna, la fe todo lo cree, todo lo concerniente a la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos vamos a creer lo que la palabra dice en su plenitud? ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros asentamos nuestra fe en la palabra y estamos pasando tiempos difíciles, ¿cuántos están viviendo tiempos difíciles en este momento? Levanten sus manos. Los que están viviendo un tiempo difícil, un tiempo de lucha, un tiempo de batalla, vamos, levante la mano, no sea mentiroso, levante la mano así, no tenga miedo, no tenga pleno, vamos, sea así expresivo, levante su manito al cielo, vamos, acepte su batalla, acepte su guerra. ¿Cuántos están viviendo batallas? ¿Cuántos están pasando luchas? Señores, no vea ese problema, el problema está ahí, porque la fe no niega el problema, la fe no niega la dificultad. La fe acepta la dificultad, pero se proyecta sobre el problema. Señores, cuando yo veo un problema, yo tengo que ver el problema con la fe en el Hijo de Dios. Y si yo veo los problemas con la fe del Hijo de Dios, ese problema está superado. Porque la palabra dice que lo que es imposible, diga conmigo, lo que es imposible, ¿para quién? ¿Es posible para quién? Lo que es imposible para usted, ¿es posible para quién? Entonces, fe es esperar en Dios. Fe es confiar en Dios. Tengo un problema, está ahí, pero yo confío en Dios que el problema tiene solución, que Dios intervendrá en mi vida y que no me quedaré con el problema como respuesta de vida, sino que me quedaré con la respuesta divina de Dios. Entonces las emociones no resuelven problemas. Nadie resuelve nada a través de sus emociones, porque las emociones nos hacen cobardes. Las emociones hacen una persona cobarde, pero la palabra de Dios hace una persona valiente. Hasta el más débil, hasta el más cobarde lo hace una persona poderosa, porque quien dictaminó y quien dijo es Dios. ¿Sí o no?
Vamos, dígame con interés. Vamos, denle un aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado, vamos a vivir valientemente. Vamos a vivir dando la cara. Vamos a vivir resolviendo problemas, no generando problemas. Vamos a vivir trayendo soluciones, no aumentando problemas más de los que ya hay. Y ese es un gran problema. Porque aparte de que esta sociedad está metida en sus emociones, viviendo en sus emociones, viviendo en sus sentimientos, aparte de eso, que ya es una vida totalmente débil y frágil, sumale que vengan problemas a su vida. Vos te pones a vivir en tus sentimientos, en tus emociones. Te pasa algo a ti, le pasa algo a tu novio, me pasa algo a mí, mi esposa le llaman. Estaba hablando con un muchacho, me dijo, mire pastor, fíjese que estaba en mi trabajo y de repente, de la nada, me caí y me fui y caí en un hoyo de 20 pies. Recientemente un muchacho en Voz Profética de las Naciones estaba trabajando, se cayó en una escalera de 20 pies y ahorita está en el hospital. Y el médico le dijo, se fracturó la espalda y él no se puede mover. Pero desde el momento que yo conversé con él, él me habló de fe. Me dijo, pastor, yo ya me veo caminando, yo ya me veo trabajando, ya yo me veo bendecido. Estoy en el problema, pero no veo el problema. Veo lo que yo voy a servirle al Señor, veo cómo va a ser la vida. Entonces, cuando tú tomas la vida por los cuernos, como debe de ser, con la fe en el Hijo de Dios, tú te convertirás en una persona invencible. Tú te convertirás en una persona valiente. Tú te convertirás en una persona poderosa. No serás de esos que andan pidiendo lástima de nadie. No serás de esas personas frágiles que caen llorando en los brazos de quien no sabe. No, vas a ser alguien poderoso, alguien fuerte, alguien sin temor, alguien sin miedo, alguien que confía en el Señor, alguien que toma la fe. Entonces, para ser personas fuertes, necesitamos creer a la palabra de Dios, algo tan básico como eso. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Diga conmigo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabemos Mateo capítulo 28, versículo 19? Y es lo menos que hacemos. Es lo menos que nosotros hacemos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No hacemos la gran comisión. Es más, cuando nos volvemos cristianos, nos volvemos como más cobardes. Nos volvemos como más frágiles. Cuando nos hacemos cristianos, nos volvemos cobardes, nos volvemos frágiles, nos volvemos débiles cuando deberíamos de ser más fuertes y más poderosos. Señores, eso es una cosa rara que sucede en el mundo evangélico. Porque una vez tú te vuelves cristiano, antes que estabas sin Cristo, andabas en las barras, sino en el campo de fútbol, sino haciendo el mal en algún lugar, pero que andabas en algún lugar. No se me haga el angelito. Te desvelabas, desaparecías de tu casa jueves, viernes, sábado, domingo. Ibas a trabajar el lunes desvelado. Amanecías en el parqueo de tu trabajo desvelado. Y hoy que estás en Cristo, no puedes venir al discipulado, no puedes venir al servicio a tiempo, venís tarde ya cuando el servicio se va a acabar. Después venís a puras penas, venís solo y no traes a nadie. Y si venís el martes al discipulado, salís corriendo, no te quedas ni un minuto te quedas. Entonces, ¿cómo podés hablar de valentía si le tenés miedo? Ay, es que me voy a cansar, me voy a desvelar. Ay, mañana tienen que ir los niños a la escuela. No, usted no cuida a sus hijos del Señor. Usted entréguelos al Señor para que le aprenda a servir, para que se vuelvan niños fuertes, para que estén en una matriz espiritual que haga de ellos personas fuertes, personas, vamos, dale un aplauso al Señor, personas poderosas que se están gestando en un vientre poderoso. Entonces, cuando Jesús inicia a vivir, el Señor no inició con debilidades. Señores, seamos valientes para todos. Para todo, perdón. Seamos valientes para vivir, seamos valientes para servirle al Señor, seamos valientes para decir la verdad, seamos valientes para dar la cara, no seamos como cobardes, como las gallinas.
Mantengamos nuestra palabra. Mantengamos la fe del Hijo de Dios. Demos fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Proyectemos lo que el Espíritu Santo ha puesto delante de nosotros. Si el Señor te dice, siembra, siembra. Si el Señor te dice, haz esto, hazlo. Si el Señor te dice, pida perdón. Pero no seamos cobardes. Vivamos la vida como el Hijo de Dios la vivió. Vivamos la vida valientemente para poder caminar de una manera poderosa. Sí, que el problema es que hoy estamos metidos demasiado en las emociones. Nos metimos en el orgullo. Esta sociedad de hoy se metió en el orgullo, se metió en las emociones, se metió en la fragilidad, se metió totalmente en un embudo y no quieren salir de ahí. Entonces, cuando el problema viene, simplemente arrasa con ellos. ¿Sí ve? Jesucristo no se dejó derrumbar de nadie. Desde el momento que el Señor viene a la sinagoga, poneme, hijo, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 12, versículo 16 al 20. Lucas 4, 16 al 20, mire lo que sucedió aquí. Dice, y vino a Nazaret, pero el Señor venía en el poder del Espíritu. Y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló lugar donde estaba escrito, y él dijo, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, ve, diga conmigo, el Espíritu de Dios. El apóstol Pablo dijo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué espíritu está en ti? ¿De cobardía o de valentía? ¿De debilidad o de fuerza? ¿De derrota o de conquista y victoria? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Entonces dice el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué espíritu está sobre tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿El espíritu de fe está en ti o el espíritu de incredulidad? ¿De incertidumbre, de confusión o el espíritu de total convicción que Dios hará en tu vida? ¿Está conmigo? Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Diga conmigo, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí o no? Diga conmigo, hoy. Diga conmigo, hoy. Diga conmigo, hoy estoy presente en este escenario tierra para conquistar. Diga conmigo, estoy aquí en este mundo para hacer el bien. Diga aquí, estoy en este mundo para sanar, no para enfermar. ¿Cuántos dicen amén? Estoy aquí en este mundo no para vivir deprimido. Estoy aquí en este mundo para vivir haciendo la buena voluntad del Padre que me envió. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cuántos tienen el Espíritu de Dios? Señores, aquel que tiene el Espíritu de Dios no le teme a nada ni a nadie, porque sabe que quien gobierna su vida es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Todopoderoso, es el Creador de los cielos y de la tierra. Quien gobierna tu mente es el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no temas, no tengas miedo, no desmayes. Vamos, dale un aplauso al Señor, no desmayes. No desmayes, que el Señor estará contigo. Usted va a ver las respuestas de Dios. Tenemos que tener la convicción de que nuestro socorro, por eso David dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿Quién te ayudará? ¿De dónde vendrá tu auxilio? ¿De dónde vendrá tu auxilio? ¿De dónde vendrá tu provisión? ¿De quién? ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene tu salud? ¿Será que tú te generas tu propia salud o te la da Dios? Entonces vas a estar bien si confías en el Señor y nada te va a ser imposible.
¿Sí o no? Jesucristo dijo, esta generación no recibe porque ni orar saben, ni pedir saben. Entonces, mis amados, dígale al que está a su lado, para ser fuertes, diga conmigo, para ser fuertes, hay que creer la palabra de Dios. Y creer la palabra de Dios es de valientes. Solo los valientes pueden creerla. ¿Sí o no? Tú tienes, cuando una palabra de Dios, cuando Dios te habla y cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creer esa palabra hasta donde tú puedes. Y cuando se termina tu fuerza, entonces te responderá Dios. Dios le dijo a Abraham, Abraham, dame tu hijo. Y era el hijo que Abraham tenía, era el único que Dios le había dado. Porque era el hijo de la promesa. ¿Cuántos conocen la historia? Levanten la mano. Que Abraham, cuando tuvo a Isaac con Sara, Abraham y Sara tenían ¿cuántos años? 100 años. Ya eran unos ancianos. Ya ni el pelo se les paraba, ya estaban calvos ya. Ya los ancianos ya totalmente estaban arrugados, vientre arrugado, todo estaba totalmente arrugado, ya no había posibilidad alguna de que Sara quedara embarazada. Entonces Dios le da el hijo cuando ellos tenían 100 años, cuando todo era imposible. Y después que Dios le da el hijo, Abraham lo amó tanto que Dios le pide el único hijo que tenía. Y Dios le dice, Abraham, dame tu único hijo, llévalo al monte y sacrifícamelo. ¿Sí o no? Diga conmigo, el creer a la palabra de Dios mata todas tus debilidades. Cuando tú crees la palabra, tus debilidades mueren, tus temores mueren y te fortaleces en la palabra y te vuelves uno con la palabra. Ya no eres tú caminando, eres la palabra de Dios caminando en ti. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Cuántos tienen talones de Aquiles aquí? Debilidades. ¿Cuántos son débiles en alguna área? En esa área el Señor te va a procesar. Porque el Señor quiere hacerte fuerte. Dios nunca te va a procesar. Dios nunca te va a permitir una tentación sobre tu vida en tus áreas fuertes. Dios nunca lo va a hacer. Yo he visto debilidades. Yo he visto mis debilidades. Yo conozco mis debilidades. Y también he visto las debilidades de otras personas y puedo más o menos discernir ciertas debilidades en otras personas. Unas personas somos débiles en una área, otras personas son débiles en otra. Cada quien tiene debilidades y en cada una de esas debilidades el Señor te va a tentar, porque el Señor no te quiere débil, el Señor te quiere para que puedas vivir de una manera poderosa, para que puedas vivir de una manera fuerte, para que puedas marcar tus generaciones. Entonces Dios va a marcar tus debilidades, Dios te va a procesar en tus debilidades. ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Su cabello. Las mujeres. ¿Cuántos Sansones hay aquí? Entonces, la debilidad de Sansón eran las mujeres. El bandido le gustaban las chicas. ¿Y por dónde cree que la tentación vino y el proceso vino? ¿Será por qué será que la tentación vino por ahí? ¿Por qué será que Dios permitió esa área ser tentada en Sansón? Porque Dios no quería a Sansón lleno de talentos, lleno de habilidades, lleno de potencial, lleno de fuerza, sin ser procesado y sin ser cimentado en el Señor. Entonces Dios le levanta un par de Dalilas. ¿Sí o no? Y empieza el corazón de Sansón a ser atraído por su debilidad y a ser atraído por Dios. Por eso es que cuando yo tengo una debilidad, nunca debo dejarme de ser arrastrado por la debilidad. Tengo que huir de ella. El mejor ejemplo es José. ¿Cuál era la debilidad de José? Nunca había pensado en eso. ¿Sí o no? Imagínese a Sansón en la posición de José. ¿Qué hubiera hecho Sansón con la mujer de Potifar? ¿Y qué hubiera hecho José en la posición
de Sansón? Es que la debilidad de José era Dios. ¿Sí o no? Por eso cuando yo tengo debilidades, el Señor me va a permitir tentaciones que me van a revelar. Dios me va a revelar mis debilidades para que yo pueda correr a Él y en Él ser fortalecido, en Él ser nutrido, en Él ser lleno. ¿Sí o no? Por eso si usted está pasando situaciones difíciles, falta de finanzas, falta de trabajo, le fueron infieles, lo engañaron, le mintieron, le bajaron el cielo y las estrellas y al rato se dio cuenta que era un infierno aquello. No ponga sus ojos en esa debilidad, corra al Señor, refúgiese en Él. ¿Cuántos nos vamos a refugiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué hizo José? Ante el ataque, ante el ataque, señores, salió corriendo, pero se refugió en Dios. Número 1, personas que creen a la palabra de Dios. Número 2, personas que se refugian en Dios y en su palabra. Son personas fuertes, personas estables, personas que saben lo que quieren alcanzar y personas que van a alcanzar lo que se propongan alcanzar porque no irán solos. Dios estará con ellos. Vamos, dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diga conmigo, estoy preparado para vivir. Diga conmigo, estoy preparado para conquistar. Estoy preparado para hacer la voluntad de Dios. Mira, hoy nosotros hemos desarrollado un temor a la voluntad del Señor. Tenemos un temor a las cosas divinas, a las cosas de Dios, a la voz del Espíritu. El Espíritu Santo nos habla y no lo obedecemos. ¿Con cuántos habla el Espíritu Santo? En ocasiones el Espíritu Santo me ha hablado a mi vida, me ha dicho, hijo, da esta cantidad de dinero. Honra a tu apóstol, honra a tu padre espiritual. Estos son pensamientos del diablo, dijo. Yo tengo que apartarme a solas y huyo a Dios porque lo que no quiero dar es el área débil. ¿Cuántos aman el dinero? Por eso la gente hoy es enemiga de la iglesia y enemiga del diezmo y la ofrenda, que aquellos que diezman y ofrendan les dicen tontos, brutos, no diezman y ofrendan. Te está viviendo el pastor. Es que el problema es que si tú fundamentas tu vida en el dinero, tu Dios no es Dios, tu Dios es el Dios mamón. El amor a las riquezas, el amor al dinero, un amor desmedido al dinero, que desprecias lo de Dios y rechazas lo de Dios. ¿Cómo vas a vivir fuerte así? Entonces Dios te va a hablar para fortalecer tus áreas débiles, para que no seas una persona fluctuante, una persona emocional de subidas y bajadas. Si tengo dinero, estoy feliz. ¿Cómo te levantas el viernes por la mañana que está tu cheque en la cuenta del banco? ¿Cómo se levantan algunos? Sonriendo. Ya cuando pagan el bill les da una tristeza tan profunda. O cuando no fueron a trabajar y el cheque salió poquito y luego el patrón no te depositó el cheque, con una tristeza, con un desánimo. Señores, nosotros no podemos vivir así. Tenemos que vivir con la fe en el Hijo de Dios y tener una vida estable, que nuestras emociones no nos gobiernen, que no te gobiernen tus emociones. Dígale que está a su lado que no lo gobiernen sus emociones, que lo gobierne la palabra, la presencia del Señor. Si vas al médico y el médico te dice, mira, te vas a morir en 1 año, ¿qué harías tú? Empezás a hacer el título de propiedad, le voy a dejar esta casa a mi hijo, esta casa a mi hija, voy a hacer esto, voy a hacer otro. En vez de confiar que nuestra vida está en las manos del Señor y no en lo que el diagnóstico médico dice, no lo que Trump dice, no lo que migración dice, no lo que la policía dice. Todo está fundamentado en la palabra del Señor. Pasa al piano, Jaicita, por favor. Entonces, pregunto para terminar, ¿en qué está fundamentada tu vida?
¿En qué está fundamentada tu vida? ¿Cómo vives? ¿Vives con temores o vives en el amor de Dios? Nosotros tenemos de fundamentar nuestra vida en el amor de Dios, en el amor ágape de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti, si es que te amas. Entonces, la primera persona que nosotros debemos amar es a nuestro Padre, a nuestro Dios, porque en Él se fundamenta todo. Si yo amo a Dios, mi vida va a tomar un giro radical. Si amo a Dios, todo va a cambiar, porque el amor de Dios lo puede todo. El apóstol Pablo dijo, yo no amo a Dios porque quiera, lo amo porque Él me amó a mí primero. Y el amor de Dios está en mí, por eso lo puedo amar. Es imposible pedirle a una persona que está sin Cristo que ame a Dios. Entonces, que ame a otro. El que ama a Dios confía en su Dios. Confía en Él. Necesitamos, señores, para vivir una vida de conquista, una vida poderosa, una vida fuerte, una vida de fe, una vida sin temores, una vida sin prejuicios, una vida sin tonterías, sin chismes, fundamentar nuestra vida en el Señor. Porque cuando usted fundamenta su vida en el amor de Dios, usted es movido por ese amor de Dios a hacer lo que el amor de Dios le pide. ¿Sí ve? Entonces, señores, yo no vivo para hacer mi voluntad, yo vivo para hacer la voluntad del Dios que amo. Pero a nosotros nos cuesta hacer esa voluntad. ¿Cuántos trajeron una persona nueva a la iglesia hoy? Míralo, mira a los hermanos ahí con una mirada disimulada. ¿A dónde estás al que él?